¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos leyendo a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky y si quieren recibir notificaciones de los audios que vayamos haciendo, tienen que apretar la campanita y poner todas las notificaciones en el menú que aparece. Bien, yo les comentaba en un audio anterior que en el año 1884 Vladimir Soloviov, amigo de Dostoyevsky, leyó tres discursos en honor de Dostoyevsky, que había fallecido en el año 1881, destacando, digamos, los méritos de su obra literaria, ¿no? Soloviov, aunque escribió también literatura, poeta, y tiene una obra literaria y otras cosas, ¿no? Un hombre muy fecundo, él fue fundamentalmente un filósofo, ¿no? Entonces, filósofo cristiano y pensador cristiano. Bien, entonces él destaca que Dostoyevsky se distingue de los grandes escritores rusos de la época, ¿no? Vivimos la época dorada de la literatura rusa, el siglo XIX, a partir de Pushkin, y contemporáneos de Dostoyevsky son grandes escritores como Tolstoy, como Turgenev, como Goncharov, como Chekhov, Gogol es un poco anterior, pero coinciden históricamente, etcétera, ¿no? O sea, la mejor época de la literatura rusa. Pero, sin embargo, digo, Dostoyevsky se distingue de estos grandes escritores por diversas características de su obra, pero una de ellas, la que destaca Soloviov, es que Dostoyevsky veía lo que sucedía en sus obras y lo que él iba describiendo como delante de un telón de fondo, ¿no? Esto es importante. ¿Qué es un telón de fondo? Imagínense ustedes una obra de teatro sin telón de fondo, o una pintura sin marco, ¿no? O una partitura musical sin una clave de interpretación, ¿no? Es decir, los hechos suceden, pero no es suficiente describirlos, aunque sea con el mayor de los realismos, ¿no? Sino que hay que tratar de entenderlos dentro de un marco, ¿no? De un contexto. Bien, entonces, para Soloviov el contexto de Dostoyevsky es el reino de Dios. Esto se nota en diversas formas en la obra de Dostoyevsky, fundamentalmente en algunas expresiones de sus personajes, y también en la insistencia, sobre todo en los hermanos Karamazov, en esta especie de mundo ideal y de persona ideal que es el monasterio y el monje, ¿no? Es decir, los monasterios tienen como la misión en el mundo no solamente de la santificación de los monjes, sino de representar en una pequeña comunidad cómo puede llegar a ser la vida humana. Que la vida humana, que en la realidad está atravesada por conflictos, por el pecado, por las guerras, etc., gracias al cumplimiento de la ley de Cristo, puede llegar a ser una vida humana que se realice en libertad, ¿no? Igualdad y fraternidad, tal como se realiza, no en forma ideal obviamente, porque los monjes son hombres también llenos de pecado y de debilidades, ¿no? Pero que sin embargo viven en ese como contexto, ¿no? En ese intento de realizar en la tierra el reino de Dios, ¿no? Son como ciudadelas donde ya se realiza el reino futuro. Porque el reino futuro no es exclusivamente futuro ni pasado, sino que es presente. O sea, en el presente ese reino de Dios existe quizá como un embrión, como una semilla, ¿no? Como una planta que va creciendo, ¿no? Esto lo dice el Señor en el Evangelio. Dice el Evangelio de San Marcos, ¿no? ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos, ¿no? Pregunta el Señor, ¿no? Como preguntándose a sí mismo, ¿no? ¿Qué imagen voy a utilizar o debo utilizar, ¿no? ¿Qué imagen conviene utilizar para dar a entender a mis discípulos esto del reino de Dios, ¿no? Y él responde, es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo
pueden abrigarse bajo su sombra. Bellísimo texto del Evangelio. Bien. Entonces, Dostoyevsky no solamente un genio literario, sino que él ha recibido ya desde su infancia, ¿no?, el don de la fe. Entonces, la fe es la que nos conecta con el ideal, ¿no? Es decir, el ideal y los hechos, ¿no? Esa es la dialéctica que hoy nos interesa al inicio, ¿no?, destacar. Una cosa es el mundo de lo fáctico, los hechos, ¿no?, la evidencia empírica, cómo son en realidad las cosas, cómo somos en realidad las personas, ¿no?, cómo es el mundo. El mundo, en cambio, de la fe es el mundo de lo ideal, cómo debería ser el mundo, cómo debería ser la sociedad, cómo deberíamos ser los hombres, ¿no? Entonces, entre este es y el deber ser, ¿no?, es decir, entre lo fáctico y lo ideal, ¿no?, la conexión entre ellos es la fe. Ahora bien, la fe no consiste en una ilusión mediante la cual yo rechazo lo fáctico, ¿no?, en favor de lo ideal, ¿no? La fe no es idealismo, no es romanticismo, no es ignorancia, ¿no?, de la presencia del mal en el mundo y en mí, pero sí yo observo ya lo fáctico, ¿no?, el desarrollo, el proceso histórico, como que se desarrolla delante de un telón de fondo que es lo ideal, ¿no?, que es representado por la fe. O si quieren, digamos que el proceso histórico tiene un término, y ese término se dirige necesariamente hacia la segunda venida de Cristo. O sea, esto es lo que se llama escatología en teología, ¿no?, que es algo que nosotros tenemos que considerar. Es decir, hay una segunda venida que es tan real, aunque futura, como la primera venida, pero la segunda venida no es futura, exclusivamente futura, sino que es presente. O sea, el reino de Dios ya está presente y actuante en el mundo, ¿sí? Entonces, digamos, el propósito, la tarea del escritor, consiste no solamente en describir detalladamente la realidad, sino de alguna manera percibir, identificar y expresar la presencia en germen, embrionaria, en silencio, ¿no?, en lo oculto del reino de Dios, ¿no?, que es el reino de la libertad, de la verdad y del amor bajo el suave yugo de Cristo, ¿no?, como dice el mismo Señor: vengan a mí, dice él, todos los que están cansados, agobiados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, ¿no?, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Bien, entonces, esta es una enorme ventaja, al menos así lo entendemos nosotros, de Dostoyevsky sobre otros autores que no creían, o quizá creían, pero que su fe estaba como aparte, ¿no?, de su creación literaria. Bien, entonces, suponiendo que supiéramos cómo debería ser el mundo, entonces podríamos establecer este mundo ideal, digo, como telón de fondo del mundo real, ¿no? Y esto es importante no perderlo de vista, aún en estos días trágicos, ¿no?, de mucha guerra y mucho conflicto en el mundo, ¿no? Es decir, no debemos renunciar a lo fáctico en favor de lo ideal, pero tampoco debemos renunciar a lo ideal en favor de lo fáctico. Es decir, tenemos que reconocer la verdad empírica de los hechos, aunque sean trágicos, pero también tenemos que creer que es posible crecer, no crecer tal como lo señala el Señor en la imagen del árbol, ¿no? Crecer, tenemos que crecer en dirección al ideal, ¿no? Entonces hay dos clases de hombres: los hombres de los hechos, que se escandalizan por lo fáctico y renuncian a lo ideal, y los hombres de la fe, que sin renunciar a lo fáctico logran conectar este mundo real con el mundo ideal. O sea, como hay dos actitudes, ¿no? La primera es escandalizarnos, ¿no? Yo me escandalizo del triunfo evidente del mal en el mundo, desespero y caigo en el nihilismo, ¿no?, o en el cinismo. Y otra actitud igualmente falsa es la de ilusionarnos con el pronto y fácil triunfo del bien, ¿no? En fin,
Cosa que sucede, ¿no? Como alimentar falsas esperanzas, de modo que hay como dos extremos que podríamos señalar como, por un lado, el pesimismo y por el otro el triunfalismo, ¿no? No, ambos extremos no son auténticamente cristianos, ¿no? Pero sí es importante identificar no solamente lo malo o describirlo, ¿no? Como lo describe genialmente Dostoyevsky, como pocos, ¿no? Sino también identificar lo bueno, y aunque sea una semilla, aunque sea una persona, ¿no? Una persona sola, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la obra de Dostoyevsky encontramos, ya les dije, los monasterios, que son como comunidades donde ya se realiza en cierto sentido el reino de Dios, de forma imperfecta, ¿no? Pero fundamentalmente hay personas luminosas, ¿no? Como en todas sus novelas, hay hombres buenos, ¿no? O que realizan acciones buenas siendo ellos quizás no tan buenos. El caso más claro, ¿no? Más luminoso es el del Starets Zosima de los hermanos Karamazov, ¿no? Bien, entonces, un poco la iglesia no es el reino de Dios, pero es como una semilla, ¿no? Que lo anticipa, lo va actuando en la iglesia, ¿no? Pero no es una utopía, ¿no? Porque en la época de Dostoyevsky la utopía era muy fuerte, la utopía socialista, ¿no? O la utopía libertaria. No, no, es otra cosa, es algo real, presente, que va creciendo, ¿no? Es un reino de la verdad, de la vida, de la santidad, de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. Entonces, un poco de nuevo la imagen de la cruz, ¿no? Donde se sintetiza como las dos direcciones de la existencia, ¿no? La primera, la vertical, la fe, y la segunda, la horizontal, ¿no? Lo fáctico. Y entonces no tenemos que renunciar a ninguna de las dos. Y identificar el reino de Dios allí donde se realizan estas cualidades que menciona la liturgia en la fiesta de Cristo Rey, donde la liturgia, ¿no? La iglesia, habla del reino de Dios como poseedor de determinadas cualidades que son la verdad, la vida, la santidad, la gracia, la justicia, el amor y la paz, ¿no? Donde están estas virtudes, está el Espíritu Santo. Bien, entonces las primeras obras de Dostoyevsky tienen un contenido más bien social, ¿no? Biedni люди, o sea, pobres gentes, etcétera, ¿no? Es decir, las personas, estas pobres, que sufren condiciones sociales y económicas, ¿no? Muy lamentables, no son esclavos, no son siervos, pero están en un estado subjetivo como de servidumbre psicológica. Entonces, cuando Dostoyevsky escribe en los años 40, ¿no? Él tiene 24 años cuando se hace famoso, es muy joven, por Pobre Gente. Claro, ustedes saben, él es de formación ingeniero, curiosamente, ¿no? Él es un gran escritor, pero no estudió literatura. En realidad, la carrera de literatura no existía en aquella época, es muy posterior, ¿no? Recién en el siglo XX surgen facultades donde se estudia literatura o filología, no existía, ¿no? Él es ingeniero. Claro, pero como ingeniero, él no solamente quiere describir la realidad, ¿no? De estas pobres gentes, ¿no? De estos hombres insignificantes, invisibles, ¿no? Que son la mayoría de las personas que viven en San Petersburgo o en Moscú, ¿no? Que no son ni la aristocracia, ni la alta burguesía, ni la familia real, sino que son estos que construyen la ciudad, ¿no? Que tienen mil obligaciones y muy pocos derechos. Entonces, él como ingeniero, digo, necesita saber cuál es la solución técnica del problema. Claro, porque el ingeniero tiene que unir dos riberas, ¿no? Y claro, y la solución técnica es un puente. ¿Y cómo lo hago, ¿no? ¿Con qué material? ¿Qué tamaño? En fin, de esto y aquello. Entonces, él tiene cabeza de ingeniero y entiende que la solución técnica inicialmente es el socialismo, ¿no? Él se siente atraído por el socialismo y entra en el círculo de Petrashevsky. Esto es algo bastante frecuente en la época de Dostoyevsky y en nuestra época también, ¿no? También en la Argentina, por ejemplo, en los años 70, muchos jóvenes, al ver
la pobreza, la injusticia, la miseria, ¿no? La desigualdad existente en nuestra sociedad, se vio tentada, mucha juventud, digo, por el socialismo, ¿no? Es decir, el socialismo radical, ¿no? Expresado después en grupos terroristas, ¿no? Como los Montoneros y el ERP, muchos de ellos eran cristianos, eran católicos, ¿no? O sea, había muchos curas involucrados en todo esto. Bueno, es algo frecuente, ¿no? ¿Cuál es la solución técnica? Entonces, se señala, digo, entonces entra Dostoyevsky en esto, ¿no? Y ustedes saben que por esto es condenado primero a muerte y después su pena es conmutada por 4 años de presidio, ¿no? En Siberia y exilio de por vida en la frontera. Que después, bueno, le van a perdonar también, ¿no? Vuelve él, ahora a San Petersburgo. Bien. Ahora bien, entonces él se siente tentado por el socialismo, también por el liberalismo, ¿no? Que son, hoy los entendemos como opuestos, ¿no? Socialismo y liberalismo, pero sin embargo el origen es el mismo. El origen es el mismo. Lo que pasa es que el socialismo lleva a las últimas consecuencias el liberalismo, aunque parezca que no, ¿no? De hecho, antes de que, esto es curioso, ¿no? Antes de que se creara la internacional, ¿no? El himno, la internacional, ¿no? Que es el himno, digamos, del comunismo, del socialismo, los socialistas cantaban la marsellesa, ¿no? Es decir, el himno de Francia, el actual, ¿no? El himno revolucionario. O sea, el liberalismo es la primera etapa de la revolución, su segunda etapa es el socialismo. Así hay que entenderlo, ¿no? En cierto sentido. Bien, entonces, claro, él está 4 años en el presidio y entiende ahí que no hay una solución técnica, o que más allá de la solución técnica hay un nivel más profundo donde se encuentra la auténtica solución, pero es más difícil de alcanzar, que requiere una cierta como exploración intelectual y espiritual, y entonces él, a partir de Memorias del subsuelo, desciende a ese nivel, ¿no? Y crea sus 5 grandes novelas, Crimen y Castigo, El idiota, Demonios, Adolescente y Los hermanos Karamazov, ¿no? Es decir, que la verdad finalmente reside en el corazón del hombre, ¿no? ¿De qué hombre? Bien, voy a explicar un poquito acerca de esto, que es un punto interesante también. Entonces, ¿en el corazón de quién? ¿Dónde reside la verdad? ¿No? Es una pregunta importante, ¿no? Bien, en el siglo XVIII, el siglo de Ilustración, se creía habitualmente que la verdad reside en la vanguardia ilustrada. Esto es algo propio de la Ilustración, ¿no? Es decir, es como un axioma. La verdad no está en la religión, tampoco está en las masas populares, mucho menos está en la monarquía o en el clero, sino que la verdad última, ¿no? La verdad de la enciclopedia, que es el resumen de todas esas verdades, del método racional, el método científico y los resultados del mismo, poseedores de este método, es la vanguardia ilustrada, ¿no? Es decir, el pueblo es soberano, pero el soberano es ignorante. Entonces, el soberano, aunque soberano, necesita ser educado, iluminado. ¿Por quién? Bueno, por un pequeño grupo de hombres, ¿no? Que ahora, a modo de como de nuevo clero, de nuevos sacerdotes, tienen la misión de enseñarle al pueblo estas verdades racionales que han sido olvidadas, hasta desplazadas por la religión, por la superstición, ¿no? Y uno se podría preguntar, ¿pero por qué? Si todos los hombres somos racionales. Sí, en principio todos los hombres tenemos la facultad de la razón, pero son muy pocos los que saben usarla. Estos genios, ¿no? Que son como tocados por el dedo de Dios, como Voltaire, Diderot, Rousseau, Holbach, D'Alembert y tantos otros, ¿no? Que algunos de ellos participaron en la redacción de la enciclopedia, ¿no? Entonces son ellos los que realizan un enorme sacrificio, un enorme esfuerzo intelectual, ¿no? Para crear esta nueva Biblia, que es la enciclopedia, que será el principio del nuevo saber, ¿no? Del saber definitivo, del saber racional. Y ahora el pueblo puede sí ahora nutrirse de esta nueva Sagrada Escritura creada por ellos, ¿no? Bien. Entonces, la verdad reside en la vanguardia ilustrada, ¿no? Esta es una idea que es permanente, ¿no? Es decir, recuerden ustedes aquello de Lenin, ¿no? Lenin dice, el partido
es chest y sovietskого naroda. Dice, el partido es la inteligencia o la mente, la conciencia y el honor del pueblo. O sea, el pueblo no se autoexpresa ni se conoce, sino mediante una vanguardia que es el partido, ¿no? Bueno, después el proceso de reducción va a decir que el partido se expresa mediante el comité central y después el comité central se expresa mediante el secretario general, el camarada José Stalin, ¿no? Por eso, en definitiva, el pueblo, diría Stalin, soy yo, ¿no? Como un proceso de una continua reducción, ¿no? Desde el pueblo soberano hasta el dictador, que se identifica con el pueblo, ¿no? Bien, yo soy el pueblo, ¿no? Ahora bien, en el siglo XIX surge en Alemania un movimiento, ¿no?, romántico, que es como el contrapeso del axioma ilustrado, según el cual la verdad superior, ¿no?, la verdad con mayúscula, ya no va a residir en la vanguardia ilustrada, sino en el pueblo, ¿no? Esto es lo que se llama populismo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros entendemos populismo en otro sentido, ¿no? Pero en Rusia, populismo se dice narodnichestvo, que significa precisamente populismo, pero significa esto que la verdad reside en el pueblo. El populismo que nosotros entendemos es lo que tradicionalmente se llamaba demagogia, ¿no? O sea, la manipulación del pueblo por parte de la clase política que promete, ofrece, manipula, en fin, lo que conocemos perfectamente aquí en la Argentina, ¿no? Entonces, ahora la clase ilustrada no debe enseñar, sino que debe aprender. Fíjense, ¿no? Interesante, ¿no? Los cambios de la historia. Ahora debe aprender, debe ir al pueblo, ¿no? Ir al pueblo, así, ese es el lema de la época. Hay que ir al pueblo porque es en ellos, en el pueblo, en la clase sencilla, en las aldeas, en el obrero, en el paisano, en el campesino, ¿no? En el hombre que está en contacto con la tierra, ahí reside la verdad, ¿no? Vyksha Pravda, la verdad superior, no la verdad con minúscula, esas verdades parciales, mínimas de la enciclopedia, sino la verdad de la vida, cómo hay que vivir, ¿no? Claro, porque la clase ilustrada es pedante, es orgullosa, cree saber, pero en realidad no sabe, ¿no? El que sabe es el pueblo. La verdad ilustrada es racional, fría, inorgánica, muerta. Y por otro lado, ¿cómo pretende la vanguardia salvar al pueblo que no conoce, que desconoce y que en el fondo desprecia, ¿no? Esta vanguardia ilustrada ni siquiera habla ruso, hablan francés. O sea, por eso, curiosamente, los rusos, de estos jóvenes idealistas, ¿no?, que descubren esta verdad, ¿no?, del pueblo como fuente de la verdad, tienen que aprender ruso, porque no saben ruso, porque la clase ilustrada en aquella época no hablaba ruso. Eran rusos, pero que hablaban francés. El ruso era la lengua de los ignorantes, ¿no? Fíjense hasta qué punto la sociedad estaba dividida, ¿no? Supónganse ustedes que en la Argentina una clase social de argentinos hablase inglés, solamente inglés, ¿no?, y la otra español, ¿no? Sería realmente un espectáculo bastante triste, ¿no? O sea, ridículo. Bueno, en aquella época en Rusia era así, ¿no? O sea, el nivel de conflictividad era enorme. Bien, entonces el pueblo inicialmente es exaltado como soberano, pero después la Ilustración lo denigra como oscurantista porque el pueblo es religioso y tiene costumbres que, en fin, que no les gusta a la Ilustración, ¿no? Bien. Entonces, Dostoyevsky, digo, es partidario de esta segunda corriente, es más bien partidario de esta filosofía alemana que él conocía, que había estudiado y que admiraba, ¿no? Él es un conocedor no solamente de la filosofía, sino sobre todo de la literatura alemana y francesa, ¿no?, que influye mucho en él, ¿no? Honoré de Balzac, no sé, Víctor Hugo y otros. Y tiende a creer que la verdad se encuentra en el pueblo, claro, pero encontramos una enorme dificultad
a saber, la dificultad de definir, o al menos de describir, el pueblo, ¿no? ¿Quién es el pueblo? ¿Qué es el pueblo, no? Muchas veces nosotros eh, señalamos al pueblo como aquello que queremos señalar, ¿no? Es decir, nosotros somos el pueblo, dice uno, no, no, nosotros somos el pueblo. Cada uno dice ser el pueblo. El pueblo es un enorme problema, si quieren, ¿no? De la filosofía y de la sociología, ¿no? Porque en el momento de definir el pueblo encontramos, en primer lugar, una idea bastante superficial del pueblo como la mayoría, ¿no? El pueblo lo decidió la mayoría votar a fulano o a mengano, ¿no? Pero no podemos reducir al pueblo como una realidad cuantitativa, ¿no? Como si se tratara de una estadística. Porque el pueblo en este sentido no solamente se equivoca, sino que frecuentemente se equivoca. O sea, la mayoría está muy lejos de ser infalible, ¿no? Recuerdan ustedes solamente que en un momento determinado el pueblo, ¿no? Así entre comillas, grita en el Evangelio, crucifíquenlo, ¿no? Hablando del Señor, ¿no? Le pide el pueblo, o sea, la mayoría de los presentes ahí en el pretorio, ¿no? Le pide a Poncio Pilato a gritos que lo crucifique, ¿no? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. O sea, exaltar al pueblo como una realidad infalible, ¿no? A partir de simplemente de la cantidad, ¿no? Es una idea absolutamente falsa, ¿no? Bueno, lo sabemos por la historia, que la mayoría vota cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, la mayoría en un momento determinado, en el año 33 del siglo pasado, eligió a Hitler, ¿no? Como canciller, etc. Entonces, esto hay que entender, ¿no? Este movimiento hacia el pueblo, lo que llaman narodnichestvo o narodniki, ¿no? Son jóvenes ilustrados que de repente empiezan como a vestirse con la ropa tradicional, empiezan a aprender el ruso, lo hablan con acento, van a vivir en aldeas, aprenden el folclore, las canciones, las comidas, las costumbres rurales, ¿no? Cada uno se sorprende porque no es algo que hoy se haga, ¿no? Sí, bueno, los políticos se mezclan con el pueblo, pero después, en fin, después se lavan la mano con alcohol, ¿no? En fin. No, aquí hay un sincero intento de asimilar lo profundo, ¿no? La Rusia profunda, la Rusia verdadera, opuesta a la Rusia ilustrada. Los campesinos, al ver llegar a estos jóvenes que tienen un aspecto delicado, que hablan, ya le digo, ruso con acento, sí, con acento francés, bueno, los sacan a patadas, ¿no? Los echan. Porque el campesino es sencillo, pero no es tonto. Y entendía hasta qué punto es artificial este intento de la clase ilustrada, de la alta burguesía o de los estudiantes universitarios, de imitar las costumbres aldeanas, ¿no? Esto parece que no es importante, pero es importante porque en aquella época más del 70% de la población vivía en aldeas, ¿no? La aldea era la unidad política, la unidad religiosa, la unidad social. Es decir, no vivía los rusos como en ningún lado, en grandes ciudades, ¿no? Es decir, la unidad política era el pueblo, ¿no? El pueblo como un pueblo argentino, ¿no? Un pueblo argentino como hay muchos todavía, ¿no? Un pequeño pueblo de 10.000, 20.000, ¿no? 50.000 personas, que sigue siendo un pueblo grande, ¿no? La plaza, la casa de gobierno frente a la plaza, la iglesia, ¿no? La escuela, la comisaría, en fin, estas instituciones que están como rodeando a la plaza, que representa el lugar donde se reúne el pueblo, que son instituciones de referencia, ¿no? El gobierno, la iglesia, la escuela, el orden, ¿no? La comisaría, en fin, esto es el pueblo, ¿no? Es decir, el pueblo y sus instituciones. Bien. Claro, estos jóvenes un poco, es como que estos políticos nuestros, ¿no? Que se visten de gaucho, se dejan la patilla,
¿no? Hasta se ponen un poncho, suben a un caballo, ¿no? Pero en el fondo su mente está absolutamente lejana, ¿no? No conocen al pueblo, ¿no? Eso es lo que llaman el populismo. Bueno, Dostoyevsky era populista. Dostoyevsky era populista, pero en un sentido distinto, profundo, religioso, ¿no? Le voy a leer un texto de diario de un escritor de Dostoyevsky, con esto termino, después seguiremos. Al separarse del pueblo, naturalmente perdieron también a Dios. Al separarse, repito, al separarse del pueblo, naturalmente perdieron también a Dios. Él está hablando, Dostoyevsky, de los liberales, ¿no? De pensadores como, bueno, como Petrashevsky, como Bilinsky, como Herzen y como otros escritores de la época, ¿no? Los más inquietos se hicieron ateos, los más indolentes y apáticos indiferentes. Pero el pueblo ruso no solo sentía desprecio por el pueblo ruso, perdón, ¿no? Aunque al mismo tiempo se figuraban y creían que lo amaban y que deseaban lo mejor para él. Pero lo amaban de una manera negativa, imaginándose en su lugar un pueblo ideal, el pueblo ruso tal como debía ser, según sus propias concepciones. Bueno, voy a dejar aquí para no hacerlo tan largo, después seguiremos sobre estos temas, espero que sea de su interés. Si es así, le voy a pedir que le pongan el like, suscriban, compartan para la difusión del canal, que tengan un muy buen día.